Hola, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy vamos a ver inversiones, también denominadas transposiciones ópticas. Para esto es importante entender que la receta oftalmológica es ese documento que genera el médico oftalmólogo donde indica una corrección para que el paciente después concurra a una óptica habilitada para la adaptación o bien de anteojos o lentes de contacto. Esta corrección va a tener ciertas características que es lo que vamos a ir tratando de interpretar en el transcurso de esta charla. En la mayoría de las ocasiones el paciente no entiende los valores, símbolos, abreviaturas que hay en la receta, dado que eso es algo que le corresponde al profesional óptico. Esos datos vienen acompañados muchas veces de esas siglas, esas abreviaturas que vamos a mostrarles a continuación. Las más comunes, las más frecuentes de esas pequeños símbolos o abreviaturas en las recetas oftalmológicas son ojo derecho, que va a venir representado por las letras OD, ojo izquierdo, va con las letras OI o bien OS, AO que significa ambos ojos, AD, adición, F, esfera, SIL, cilindro, A, B corta, agudeza visual, B corta L es visión lejana o bien visión de lejos, BC o BP son sinónimos que serían visión próxima o visión de cerca, BI, visión a distancia intermedia, el símbolo de dioptrías, que puede ser D o DP según la persona que lo escriba, y el triangulito de dioptrías prismáticas. Bien, tenemos que siempre recordar que las dioptrías es la unidad de medida del error refractivo. Esto va a venir siempre expresando el grado del defecto visual que tiene el ojo, va a tener una expresión numérica y va a tener un signo, ¿sí? Estos valores van a indicar la potencia que tiene que tener la lente del anteojo, la lente de contacto, para corregir el defecto visual y que esta persona, este paciente, logre formar imágenes que se vean claras y nítidas a nivel retiniano. Bueno, ¿cómo interpretar los datos de la receta? Si alguna vez tuvieron alguna receta en sus manos, van a ver que muchas veces hay un montón de datos que son difíciles de comprender. Entonces vamos a tratar de esclarecer cada punto de estos datos para que se entiendan y que resulten correctos para interpretar en la confección del anteojo. Uno de los campos es el valor esférico, ¿sí? Este campo especifica las dioptrías o potencias necesarias de una lente que va a corregir, si bien tiene el signo positivo, lo que sería hipermetropía, o en el caso que venga con un signo menos, un signo negativo, estamos hablando de miopía. Estos problemas tenemos que recordar que en el caso de la hipermetropía se asocia a una mala visión de cerca, mientras que la miopía a una mala visión de lejos. Y siempre tenemos que tener en cuenta que cuando mayor es el valor dióptrico de esta prescripción, peor es la calidad de visión que tiene el paciente. Con respecto al cilindro, el cilindro va a aparecer en los casos que el paciente además tenga astigmatismo, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que el astigmatismo va a tener un componente más allá del valor dióptrico, que va a ser el signo, y esto nos va a estar hablando de un astigmatismo miópico o bien un astigmatismo hipermetrópico, y también va a ir acompañado de un valor en grados, ¿sí? Que va a ser en un transportador de 0 a 180 grados, ¿sí? Que es en el eje donde se encuentra el astigmatismo. También otro de los valores que podemos encontrar en una prescripción es la adición, ¿sí? Esa adición va a ser específicamente para aquellos pacientes que
ya cursan con presbicia, y es un valor esférico que se tiene que adicionar sobre el valor esférico de la receta. El cilindro queda igual. En estos casos, ¿sí?, tenemos que pensar que en el caso de las hipermetropías se suma, ¿sí?, y en el caso de las miopías se resta. Como curiosidad, por ejemplo, en el caso de un miope de menos 2 dioptrías con una adición de más 2, con el solo hecho de quitarse los anteojos de lejos para ver de cerca, no va a tener más problema que porque ahí está compensando la misma presbicia. Bien, ahora vamos al tema que nos convoca hoy, que es el tema de las inversiones, ¿sí?, o transposiciones ópticas. Bien, acá estamos viendo una imagen, ¿sí?, que según en el país que estemos o el idioma que manejemos, podemos decir que esto es manteca en castellano o español, butter en inglés o burro en italiano, pero siempre estamos hablando del mismo producto. Lo mismo pasa con el caso de las inversiones. Siempre vamos a estar hablando de la misma prescripción, ¿sí?, que tiene corrección a astigmatismo y puede estar dada en lo que sería la expresión esferocilíndrica negativa, donde el cilindro es el que tiene el signo menos, la expresión esferocilíndrica positiva, que es donde el cilindro tiene el signo más, o la expresión bicilíndrica. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? Bueno, solamente cuando necesitemos interpretar la receta y compararla con una lista de precios, para leer el fronto, para acomodar una lente en una cajonera o en algunos casos para adaptar lentes de contacto, ¿sí? O sea que tenemos que entender que la inversión es una herramienta de trabajo y no es algo que hay que hacerle absolutamente a todas las recetas. Bien, entonces lo más común es pasar de esferocilíndrico positivo o negativo al esferocilíndrico con el signo contrario, ¿sí? Entonces acá tenemos una prescripción que la vamos a llamar prescripción original, donde tiene el cilindro negativo, y esto lo vamos a pasar a cilindro positivo. Entonces, la prescripción original en este caso es menos esférico menos 250, ahí hay un simbolito que son dos paréntesis que se abren y se cierran, que significa combinado, con un cilíndrico menos 1,25 en 20 grados. Bien, ¿cómo lo paso a cilindro positivo? Lo primero que tengo que hacer es cambiarle el signo al cilíndrico, o sea, donde me decía cilindro menos 1,25, ahora digo que es cilindro más 1,25. Segundo, tenemos que cambiar el eje a 90 grados de diferencia, ¿sí? Como manejamos un transportador que va de 0 a 180 grados, en el caso de que el valor sea menor a 90, le tenemos que sumar 90 grados, ¿sí? Si fuera superior a 90, le tendríamos que restar. Acá, como teníamos en la receta original 20 grados, le tenemos que sumar 90 grados, así que nos va a quedar cilindro más 1,25 en 110 grados. Y por último, tendremos que hacer la suma algebraica entre el valor esférico y el valor cilíndrico de la receta original. Esto nos va a dar el valor del nuevo esférico. Entonces, menos 250 más menos 1,25 va a ser menos 3,75. Por lo cual, la inversión queda esférico menos 3,75 combinado con un cilindro más 1,25 en 110 grados. Bien, recién les decíamos que usamos un transportador que va de 0 a 180 grados. Para esto usamos lo que se llama sistema Tabo, donde el valor 0 corresponde al lado derecho, ¿sí? Siempre tenemos el 0 a la derecha. Y en algunos casos, como cuando adaptamos prismas, que los prismas tienen una base, ahí usamos excepcionalmente el transportador de 360 grados. Con respecto a las bases de los prismas, en el sistema Tabo vamos a tener 4 bases que son las 4 bases más comunes, que es base superior, 90 grados, base nasal, que va a ser para el ojo derecho en 0 grado, para el ojo izquierdo en 180,
las bases externas para el ojo derecho 180, para el ojo izquierdo en 0 grados, y en la parte inferior vamos a tener a 270 grados, ¿sí? Dado que no tenemos otra alternativa que usar el transportador de 360 grados en estos casos. Pero también tenemos los ejes, los puntos cardinales que son intermedios, como puede ser, por ejemplo, estamos tomando el ejemplo acá del ojo derecho, ¿sí? Base nasal sería 0 grado, nasal superior 45, superior 90, base externa superior 135, base externa 180, base externa inferior 225, base inferior 270, base nasal inferior 305 y ya 315, perdón, 315, y ya volveríamos a la base nasal, que serían los 360 grados o el 0 grado. Bien, ahora vamos a pasar de esferocilíndrica positiva o negativa a bicilíndrica. Entonces, volvemos a tener la receta original. ¿Se acuerdan? La que habíamos visto antes, esférico menos 250 combinado con un cilindro menos 1,25 en 20 grados. La prescripción que habíamos hecho, la inversión que habíamos realizado, que nos había quedado esférico menos 375 combinado con un cilíndrico más 1,25 en 110 grados. Entonces, primero que nada, tomamos el esférico de la descripción original y lo convertimos en cilíndrico. Entonces el esférico menos 250 a partir de ahora lo llamamos cilindro menos 250. Que va a estar en un eje que va a ser el que surge de la inversión realizada, o sea, como si estuviéramos realizando una cruz. El cilindro menos 250 va a ir en 110 grados, ¿sí? Combinado con otro cilindro que va a ser el esférico de la inversión que habíamos realizado, menos 375, ¿sí? Con el eje de la receta original en 20 grados, o sea que nuestra expresión bicilíndrica termina quedando cilindro menos 250 en 110 grados, combinado con un cilindro menos 375 en 20. ¿Fácil? Bueno, yo sé que esto parece complicado, pero en realidad hay que seguir practicándolo. Ahora vamos de bicilíndrica a esferocilíndrica positiva, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Primero, tenemos la expresión bicilíndrica siguiente: cilíndrico más 350 en 160 combinado con un cilindro más 150 en 70. Para ir al cilindro nos quede positivo, tenemos que tomar como valor esférico el valor más negativo de los dos, o sea, de la bicilíndrica. En este caso, el esférico, el cilindro más 1,50, a partir de ahora lo llamo cilindro más 1,50. Va a estar combinado con un cilindro, ¿sí? Que este cilindro va a ser la diferencia que tenemos desde el cilindro que tomamos al que queremos llegar. O sea, de cilindro más 1,50 para llegar a cilindro más 350, tengo que subir o bajar. Subo, entonces pongo el signo más, ¿sí? ¿Y cuánto subí? Subí 2 dioptrías, entonces me queda cilindro más 2. Y el eje va a ser el que no tomamos como esférico, o sea, el cilindro, el eje que nunca habíamos usado. Entonces la receta va a quedar cilindro esférico, perdón, más 1,50 combinado con un cilindro más 2 en 160 grados. Bien, para pasar de bicilíndrica a esferocilíndrica negativa debemos seguir los mismos pasos anteriores, con la salvedad de que comenzamos tomando como valor el valor esférico el valor más positivo, ¿sí? O sea que tomamos más 350, ¿sí? Combinado con un cilindro, el signo va a ser menos porque estamos bajando, 2 dioptrías a 70 grados, que sería el que no habíamos usado. ¿Te gustó? Bien. Cualquier cosa nos consultas. Que tengas un lindo día. Hasta luego.